Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia y estamos junto a Florencia Tursi Colombo para charlar sobre las elecciones en Perú, la segunda vuelta, el balotaje. Florencia, ¿con quién estamos hoy? Hola, hoy nos acompaña Indira Wilka, que es socióloga y militante política y feminista del Perú. Fue congresista de la República entre 2016 y el 2020. Hola, Indira. Hola, gracias por la invitación y un gusto acompañarlos en este espacio de análisis. Indira, contanos, ¿cómo llegamos a esta elección, ¿no? Una segunda vuelta, una campaña muy fuerte, ¿no? Con eslóganes que son más negativos que propositivos, ¿no? Por un lado, no hay comunismo, y por el otro lado, Fujimori nunca más, ¿no? Entonces, ¿cómo llega la sociedad a esta elección? Sí, bueno, hemos tenido una segunda vuelta bastante dura en términos de lo que son los discursos en la campaña, con mensajes muy, muy rotundos, ¿no? Es verdad esto que tú señalas, pero también, claro, partimos de una primera vuelta en la que lo que hubo fue mucho desapego en relación al proceso electoral, ¿no? Estábamos pasando por la segunda ola de la pandemia acá y eso se reflejó, por ejemplo, en los resultados. Ninguna de las candidaturas tuvo una votación muy alta, ¿no? Además, si uno las comparaba con las elecciones previas. De hecho, los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, ninguno de ellos llega a pasar el 20% de intención de voto, lo cual es, la verdad, bastante gráfico de ese cierto desapego con el proceso electoral. Ahora, esto, por supuesto, ya ha ido cambiando en la segunda vuelta. Pedro Castillo, que es quien ganó la primera vuelta, supo rápidamente aglutinar votos en diferentes sectores del país, sobre todo en las regiones fuera de Lima, fuera de la capital, y sí apelando a un discurso de cambio, ¿no? O sea, más allá, digamos, de la valoración que uno pueda tener sobre su campaña, lo cierto es que él ha aglutinado los votos de regiones donde siempre hay una expectativa de cambios respecto al estado de cosas en el país, al modelo económico, pero también a otro tipo de demandas, ¿no? Entonces, esa ha sido, digamos, una de las características y lo que le ha permitido mantenerse durante toda esta segunda vuelta como la opción favorita. Y bueno, Keiko Fujimori lo que ha hecho es también ella intentar pues aglutinar el voto más conservador, y apelando a esta idea de el miedo, ¿no? Al comunismo, al miedo en fin, haciendo estas analogías que suelen repetirse, ¿no? No es una novedad tampoco respecto a una cercanía con el proceso de Venezuela. Y eso hasta cierto punto puede haber funcionado, ¿no? Pero lo real es que sí ha generado entonces este tipo de mensajes, una sensación de abierta hostilidad y de violencia en la campaña, ¿no? Eso también es una característica, más allá incluso de cómo queramos calificar a ambos candidatos. Lo real es que la violencia y la hostilidad ha venido sobre todo por parte del fujimorismo a nivel de los grandes medios de comunicación, que han instalado estos discursos de miedo al comunismo, al estatismo, tratando un poco también de mezclar hechos del pasado aquí en el Perú, donde han habido situaciones de manejo de la economía no muy estables, ¿no? Entonces, sí, eso ha sido una constante a lo largo de estos meses. Una de las consignas que aparecían entonces era democracia o comunismo, o libertad y comunismo, ¿no? Y en eso que ustedes llaman el terruqueo. La pregunta es, ¿a qué acontece todo eso? Y si nos podés contar un poco también qué fue lo que pasó en ese hecho que fue en el Braem y cómo eso fue utilizado también en medio de la campaña. Sí, a ver,
Partamos por el hecho de que Keiko Fujimori es, bueno, es una de las políticas que tenía una imagen muy cuestionada, ¿no? Antes de esta elección. Ella ya venía de haber sufrido un desgaste muy fuerte en su imagen pública. Ella no es la primera vez que postula, digamos, de hecho es su segunda vuelta, o sea, ha estado muy cerca siempre a poder llegar al poder, pero terminaba esto no ocurriendo porque tanto los hechos del pasado vinculados a lo que es el fujimorismo como una dictadura, y también su propio liderazgo, ¿no? Que ha sido bastante errático en los últimos años, y su situación judicial, porque ella está con una acusación fiscal por delitos muy graves como lavado de activos y otros, y con un pedido de 30 años de prisión. Entonces su imagen pública venía muy deteriorada. Muchos pensaban que entonces esta imagen pública de hecho la iba a perjudicar muchísimo más en esta segunda vuelta, y creo que por eso ha apelado a estas lógicas de el miedo al comunismo, o lo que acá también llamamos como esto de asociar al adversario con el terrorismo, ¿no? Que es, digamos, un recuerdo latente en el Perú por el periodo de violencia política que vivimos, ¿no? Eso es real, eso ocurrió y nos ha generado mucho dolor también. Entonces se ha apelado a ese miedo muy primario, a esta etapa del terrorismo, por vinculaciones que, claro, que son bastante pues inexactas, y hay que estirar mucho para que le alcancen al candidato Castillo, pero el discurso ya no solamente ha sido repetido, el discurso del terruqueo, no solamente ha sido repetido por los voceros del fujimorismo, sino que se ha instalado en todos los medios de comunicación. La verdad que eso ha sido avasallador, ha sido mañana, tarde y noche medios de comunicación masivos, sobre todo los que operan desde Lima, repitiendo esto, ¿no? Posibles vínculos con el terrorismo, con estos remanentes de lo que fue alguna vez Sendero Luminoso, y que bueno, hoy existen, pero la verdad bastante aislados y sin mucha relevancia. Y eso puede parecer algo fácil de rebatir, pero claro, cuando ya se repite de manera masiva y constante es mucho más complicado, y sí puede terminar confundiendo a muchas personas, desinformando a mucha gente, ¿no? Y el momento cumbre de esta situación se dio efectivamente cuando ocurrió este atentado que tú mencionas, Florencia, ¿no? En el Perú, si bien es cierto, Sendero Luminoso ha sido derrotado, el cabecilla de Sendero Luminoso está encarcelado, y en la práctica esa organización ha sido ya desmantelada. Lo que ha pervivido en estos años es una especie de facción remanente que se ha alejado mucho, digamos, de lo ideológico en Sendero Luminoso, que es una agrupación pues terrorista que tuvo algún tipo de discurso, pues, no, yo no diría que marxista, sino una distorsión un poco bastante, digamos, bastante adaptada a la realidad peruana, ¿no? Muy autoritaria, muy vertical. Pero bueno, esos remanentes existen hoy en una zona del país que es una zona de selva bastante de difícil acceso, y en la que estos grupos remanentes en realidad a lo que se han dedicado es a la práctica del narcotráfico, ¿no? Entonces esa es, digamos, la manera en la que han sobrevivido tantos años. Son grupos que están en una zona muy, muy inaccesible del país, que es la selva del Valle del Braem, y desde ahí operan siendo, como muchos dicen, ¿no? la fuerza de choque o la fuerza violenta del narcotráfico, ¿no? Y esto es lo que ocurrió hace unas semanas, un atentado, la verdad, bastante triste, pero muy confuso, ¿no? En el cual fueron asesinados algunos compatriotas y no ha terminado de saberse exactamente cuál fue el móvil, ¿no? Se sabe que han sido estos grupos, pero también las autoridades locales señalan que esto es muy sospechoso, y bueno, hay toda una especulación. Lo cierto es que, siendo eso un tema tan delicado y habiendo tantas especulaciones, lo lógico era tener una actitud, digamos, de respeto respecto a este tema, y lo que hizo el fujimorismo fue más bien usar políticamente este atentado. Digamos, a las horas de que se conoció, los voceros del fujimorismo estaban difundiendo fotos de las víctimas de estos, ¿no? Las víctimas, incluso las caras, los rostros de las víctimas asesinadas, ¿no? Y esto fue muy, muy criticado por un sector de la ciudadanía, pero en realidad también fue validado por los medios de comunicación, ¿no? Que no cesaron de difundir esas imágenes, de entrevistar incluso a los voceros del fujimorismo como expertos en el tema del narcotráfico, de terrorismo. Entonces fue la verdad que una cosa muy, muy
digamos, ejemplificadora de lo que es capaz de hacer el fujimorismo con tal de sumar algunos votos más y de alentar también esta campaña de miedo, ¿no? Y finalmente, cuando vieron que el tema tal vez no impactó mucho en las encuestas, dejaron de comentarlo, ¿no? Pero sí ha sido como una práctica constante el usar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que creo que hay que tenerlo presente en el análisis, porque pase lo que pase el domingo, va a seguir siendo parte de la estrategia del fujimorismo también. Bien, Indira, y ahí tenemos a Castillo, ¿no? Digamos, como el candidato favorito, aquel que viene liderando las encuestas, que pertenece a un partido, Perú Libre, que es bastante nuevo en la política nacional, por decirlo de una forma, ¿no? Viene más de una construcción regional. Por lo que tuvo que salir a hacer alianzas tras haber quedado primero en la primera vuelta. Y ahí es donde entra también tu partido, ¿no? Nuevo Perú. ¿Cómo ves, digamos, no solo Nuevo Perú, sino otros partidos dieron su apoyo a Castillo? ¿Cómo ves el próximo gobierno si Castillo llega a ganar? ¿Va a ser un gobierno de alianza o va a estar básicamente centrado en Nuevo Perú, centrado en Perú Libre y con apoyo de otras fuentes, principalmente en el Parlamento? Sí, mira, Pedro Castillo es un líder sindical, ¿no? Del magisterio peruano, pero además dentro del magisterio de un sector de docentes del ámbito rural, ¿no? O sea, de las regiones fuera de Lima. Y esto tal vez lo remarco mucho en mis comentarios, porque sí hay una sensación de las organizaciones son un proceso distinto fuera de la ciudad de Lima, ¿no? Y bueno, además esta lógica es la contraposición Lima-resto del país, en estas elecciones se ha notado mucho, ¿no? Entonces, claro, él es alguien que yo creo que sí tiene una experiencia política, sobre todo en este ámbito, pero para la mayoría de quienes hacen política desde la lógica más institucional, él es una persona nueva, era un outsider casi, pero su rol, digamos, en la primera vuelta fue increíble, fue muy potente. Muchos no vieron su ascenso como candidato. De hecho, las encuestas también lo registraron, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? Ahí fue que realmente vieron que tenía opciones, ¿no? Inicialmente los candidatos favoritos eran otros, incluso dentro de la propia izquierda. Pero bueno, con esa fuerza llegó la segunda vuelta, y lo que ha venido dándose en la segunda vuelta es aún más grande, es un proceso de movilización enorme, ¿no? Hemos estado hablando tal vez en las primeras preguntas sobre el miedo, sobre el terruqueo, sobre el mensaje de campaña del fujimorismo, pero eso es como algo que pareciera que solamente existe en Lima, ¿no? Cuando uno ve las imágenes de la campaña en las diversas ciudades del país, el escenario es totalmente diferente. O sea, ahí la gente no está pensando en el miedo ni en el terruqueo. Y eso que ahí también el fujimorismo ha intentado, digamos, instalar este mensaje, pero no lo ha logrado, porque los medios de comunicación ahí en las regiones son más plurales, ¿no? Las redes de comunicación son diferentes. Bueno, igual el fujimorismo ha apelado pues, a colocar paneles en las vías públicas, pero con estos discursos de miedo, pero no les ha funcionado realmente, ¿no? Entonces la gente se ha movilizado, y algo que ha caracterizado mucho la campaña de Pedro Castillo son los grandes mítines o concentraciones de gente, donde uno puede claramente ver que quienes participan no son solamente la militancia de Perú Libre, ni siquiera solamente la militancia de las izquierdas, es la verdad una composición muy popular de sus actividades, o sea, pero masivo, en el sur del país, en la zona del altiplano. Hace unos días que ya estábamos cercanos al cierre de actividades de campaña, se ha dado una movilización en la zona de montañas del altiplano, y han habido por lo menos 20.000 personas en una sola actividad, ¿no? O sea, eso es realmente impresionante, ¿no? Todo lo que ha movilizado. Entonces, claro, esa es la característica de su campaña, y eso es, digamos, el perfil que tiene para la mayoría de sus votantes, ¿no? Ser una opción de cambios. En el caso de las izquierdas, yo no soy parte de Nuevo Perú, soy parte de una organización que se llama En Movimiento, pero claro, por supuesto, tenemos relaciones con los compañeros de Nuevo Perú y de otras organizaciones de izquierda. Lo que hemos visto es que, más allá de las diferencias, por supuesto, que podamos tener con Perú Libre y con el propio Pedro Castillo, que las hay en algunos temas, lo real es que hay también una voluntad de escuchar, hay una voluntad de articular determinadas luchas que probablemente no hayan sido tan protagónicas en el caso de Perú Libre.
incluso reconociendo que hay algunas tensiones en ciertos temas, ¿no? Como las luchas del feminismo, pero que también se ha dado apertura en esta campaña para hablar de estos temas, ¿no? Y que también se ha dado un compromiso para desarrollar estos temas de agenda, digamos, hacia adelante, ¿no? Y eso al menos en mi caso y en el caso de muchas compañeras, ha dado mucha tranquilidad. Y creo que lo mismo han sentido también otros sectores, ¿no? Que han terminado respaldando su candidatura y que saben que un eventual gobierno suyo no va a ser sencillo porque tiene al frente o va a tener al frente a no solamente el fujimorismo, que ya sabemos que es una fuerza antidemocrática, que apela a todo con tal de mantener su poder, sino también a los poderes fácticos del Perú, ¿no? Del país. O sea, los medios de comunicación, como digo, tal vez no me alcanzaría el tiempo para describir la forma en la que han terminado asumiendo un rol abiertamente sesgado y de propaganda política, pero sí que van a jugar un papel incluso después de la segunda vuelta, ¿no? No van a dejar, creo que fácilmente, por ejemplo, un gobierno de Pedro Castillo empiece a implementar algunas de las propuestas que ha hecho durante esta campaña, ¿no? Y lo mismo los grandes grupos de poder empresarial, con nombre propio, que además son los que han financiado la campaña de Keiko Fujimori en anteriores ocasiones y probablemente también lo estén haciendo ahora. Entonces, claro, es una perspectiva complicada, pero que requiere mucha articulación, y yo creo que sí, las fuerzas políticas democráticas, progresistas, de izquierda, sí están en la disposición de empujar esa articulación, ¿no? Sobre todo por, creo que terminar de cumplir esa expectativa de cambio que hay en vastos sectores del país. O sea, como digo, fuera de Lima hay regiones en las que la aprobación de Pedro Castillo llega al 60%, al 70%, ¿no? Y es como es rotundo, ¿no? Claro, el tema es que Lima es la ciudad más poblada también, tiene 1/3 de la población total del país, entonces, claro, ahí es donde se desbalancea un poco el tema, y acá sí surte efecto estos discursos del miedo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver finalmente cómo queda el resultado después del día 6 y cómo terminamos también, digamos, definiendo objetivos comunes para poder hacer viables las cosas que se han planteado a lo largo de esta campaña y que no termine habiendo un escenario de mayor inestabilidad o yo diría incluso de intentos de boicot a un gobierno posible de Pedro Castillo. En el debate del 30 de mayo podíamos ver claramente esos dos modelos distintos. Mientras Keiko proponía bonos y programas para todo el mundo, Castillo iba con un discurso mucho más sincero y franco, ¿no? De apelar a un sentido común y hacerse eco de la crisis política, de la desigualdad económica, incluso su frase "no más pobres en un país rico", me parece que apelaba mucho más a algo distinto, que posiblemente no era lo que estaban acostumbrados en la política del Perú. Y de hecho, esto de la mano de lo que fue el año pasado, esa gran movilización en contra de ese golpe parlamentario de Manuel Merino. ¿Cómo lo ves vos, ese nuevo discurso, podríamos llamar, o cómo eso se articula políticamente? Sí, yo creo que discursivamente también Pedro Castillo ha sido muy acertado, ¿no? Porque ya las críticas al modelo económico peruano han ido profundizándose desde hace algunos años, ¿no? Ya no es solamente son las izquierdas quienes cuestionan, digamos, la situación de desigualdad que ha creado este modelo. Perú siempre ha sido puesto como un ejemplo por el crecimiento económico sostenido que se ha dado. Pero claro, cuando uno analiza eso y ve el por qué, es porque, bueno, Perú tiene un modelo basado sobre todo en la exportación de materias primas, pero no ha podido desarrollar ningún tipo de capacidad mayor. Además de eso, no hay mínimamente una capacidad de generar industria o de diversificar la economía. Y ahora entonces, durante esta pandemia, esa burbuja terminó de reventarse, digamos, ¿no? Esta ilusión respecto al modelo económico peruano se terminó de desdibujar cuando se evidenció que nosotros éramos el país menos preparado para una situación como esta, porque teníamos un sistema de salud totalmente precario. O sea, y eso no lo digo por exagerar, pero, por ejemplo, el dato sobre camas UCI en el caso peruano era lamentable. Teníamos 200 camas UCI al inicio de la pandemia. Esto ha tenido que evidentemente ser luego, digamos, cubierto, y se ha podido conseguir algunas más, pero si uno compara eso solamente en América Latina, eso pues es una calamidad, ¿no? Y entonces, claro, la reflexión fue esa, que cuál fue el modelo peruano, si es que se creció
sostenidamente, en algunos casos por más de 10 años, pero no hubo ningún tipo de desarrollo de los servicios públicos, no hubo ningún tipo de fortalecimiento del Estado para que, por ejemplo, incluso la regulación de ciertos mercados no terminara siendo tan débil que afectara a los ciudadanos, ¿no? Y ese es el caso de los mercados de la salud y de la educación, como acá se le denomina, no se habla ni siquiera de derechos fundamentales, se habla de los mercados de la salud y la educación, están tan desregulados que el Estado no ha podido generar una mayor capacidad, ¿no? para proveer servicios de calidad. Entonces, bueno, sí, eso ha logrado que el discurso sobre el modelo sea más crítico en muchos sectores del país, ya no solamente los sectores políticos. Y bueno, eso empatado con el mensaje de Pedro Castillo, ¿no? Que con un discurso tal vez muy simple para muchos, ¿no? De no más pobres en un país rico, pues ha terminado conectando con esta preocupación y esta evidencia sobre que las cosas tal como están en Perú no pueden seguir así, ¿no? O sea, que está muy bien que podamos generar riqueza a partir del desarrollo de actividades como la minería en fin, seguramente el uso de los recursos, ahí hay que dar un debate sobre cuán sostenible es, pero lo cierto es que genera riqueza, pero que incluso generando riqueza, la forma en la que se gestiona esta es totalmente, digamos, improductiva, ¿no? Y bueno, uno de los énfasis, por ejemplo, también del mensaje de Pedro Castillo ha sido la nacionalización de estos recursos, la renegociación de los contratos del mismo, porque, bueno, Perú es un país muy rico en materias primas, por ejemplo, en temas de gas, pero una buena parte de esto se exporta, ¿no? Y es al mismo tiempo uno de los países con menos capacidad, por ejemplo, de conexión al gas domiciliario. Eso es absurdo, es una contradicción, pero eso es lo real, ¿no? Entonces, sí ha podido, creo que ha tenido también el acierto el profesor Castillo de tener un mensaje muy sencillo, pero que engloba bastante este sentir actual respecto a la situación del modelo económico y de la situación de debilidad del Estado, ¿no? Que se ha hecho más visible durante la pandemia. Y en cuanto a la política exterior, digamos, Perú viene de varios gobiernos de derecha, ¿no? Marcando una alianza muy firme, lo que fue la Alianza del Pacífico, el Grupo de Lima, ¿no? Con respecto a Venezuela. Un triunfo de Castillo, ¿podríamos ver un vuelco de Perú hacia otro tipo de alianzas con otros países como Bolivia, como Argentina, Chile que está ahí en medio convulsionado y no sabe hacia dónde ir? ¿Se podría ver ese cambio en la política exterior del Perú? Yo creo que sí, yo veo que además eso es como parte de esta visión distinta del país que no solamente Pedro Castillo plantea, sino que mucha gente espera, ¿no? Mucha gente espera realmente que, por ejemplo, haya un rol mucho más activo en términos de defensa de la soberanía del Perú como país, pero también de la región, ¿no? O sea, por ejemplo, ya para solamente remitirnos a lo más inmediato durante la pandemia, muchas voces reclamaban, ¿no? ¿Por qué a nivel de América Latina, compartiendo los mismos problemas y teniendo una idiosincrasia similar en términos de capacidad del Estado, por qué no tener un rol más fuerte de coordinación, por ejemplo, para el tema de las vacunas, ¿no? O sea, eso es algo que muchos han extrañado que no se diera y que más bien algunos países sí han tenido una capacidad de coordinación para otros temas, ¿no? Que siendo importantes y siendo muy sensibles en términos humanos, se politizaron mucho, ¿no? Por ejemplo, los temas vinculados a la migración venezolana, digamos, ahí el Grupo de Lima tuvo siempre un rol muy, muy activo, ¿no? La Cancillería peruana también una voz muy cantante, y lo cual pues nadie niega que sea pues un tema delicado, importante, pero siempre politizado, ¿no es cierto? Y en el caso de la pandemia que nos ha tocado sufrir, pues nada, ¿no? Ni cero capacidad de reacción, cero iniciativa de coordinar con el resto de países, eso evidentemente por temor a chocar con intereses económicos transnacionales, y se esperaba una mayor capacidad y actividad, ¿no? Para buscar salidas conjuntas. Y eso ha sido también parte del debate público, ¿no? Y entonces yo creo que sí, eso es un camino que, digamos, cae por su propio peso, ¿no? Por todas estas demandas y preocupaciones que todavía hoy tienen los peruanos respecto a la situación sanitaria y la crisis económica y social que se ha dado, ¿no? Como consecuencia de ello. Y en estos proyectos que hablaba, que se le van a hacer difíciles si llega
Castillo a gobernar. ¿Entra el cambio de la Constitución? ¿Hay voluntad de seguir con esa idea? ¿O cómo se decidió eso tras la elección? Sí, lo del cambio de la Constitución también, como mencionaba hace un rato, ha sido una bandera que progresivamente ha ido calando en mayores sectores, ¿no? Inicialmente tal vez han sido las izquierdas y otros sectores democráticos más vinculados a la política institucional quienes lo habían planteado de manera abierta, porque finalmente es una constitución que no solamente tiene un problema, digamos, de fondo, sino también en la forma. Es una constitución ilegítima, es producto de una dictadura, pero los últimos años, por ejemplo, ¿no? El año pasado, ya en las protestas de noviembre, cuando se dio este golpe de Estado por parte del señor Merino acá, y se dio esta movilización muy espontánea, masiva, era bandera de muchos jóvenes, ¿no? También que salieron a movilizarse, exigir un cambio de la Constitución, ¿no? Porque los niveles, digamos, de conflicto en temas institucionales también tienen un origen en la Constitución del 92. O sea, hay un diseño institucional ya abiertamente disfuncional, ¿no? La relación, por ejemplo, entre los poderes del Estado acá está marcada por estas reglas que quiso construir Fujimori para tener el poder, ¿no? Es un régimen presidencial en el caso peruano, pero que tiene, por ejemplo, algunas reglas que o fortalecen la figura presidencial en ciertos casos, ¿no? Pero también la amarran mucho la posibilidad de controlar un parlamento. Entonces, de verdad que hay problemas serios de diseño institucional que están, claro, pensados desde la lógica de un dictador, ¿no? Se eliminó en ese tiempo también el parlamento bicameral, con lo cual había menos que controlar, si se quiere, por parte del Poder Ejecutivo. Era más fácil cooptar un parlamento unicameral que dos cámaras, ¿no? Con relativa pluralidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso evidenció que hay muchos cuestionamientos a la Constitución del 93, y por supuesto hay otros cuestionamientos también más amplios, como los que ya hemos dicho sobre el rol del Estado respecto a la economía. Pero entonces ya desde ahí había una discusión pública abierta sobre la nueva Constitución. Y bueno, luego eso se ha visto reflejado, por ejemplo, en sondeos de opinión, donde a pesar de que los sectores de derecha acá han querido ocultarlo, una cantidad enorme, una mitad en realidad de los ciudadanos ha dicho que quiere una nueva Constitución. Otro sector importante, digamos, un 40%, ha dicho que quiere cambios en el modelo, aunque sean cambios no tan profundos, pero ¿no? Cambios superficiales. Pero lo cierto es que la mayoría quiere un cambio, ¿no? Entre quienes quieren una nueva Constitución y un cambio total, y quienes quieren por lo menos algunos cambios importantes, ¿no? Y entonces esa ha sido una bandera también a lo largo de esta campaña, ¿no? Al menos una bandera presente en las opciones de izquierda, y luego ya en la segunda vuelta con Pedro Castillo. Él habla abiertamente de que necesitamos iniciar con un referéndum que le consulte a los ciudadanos eso, ¿no? Y eso me parece bien, es una manera democrática de iniciar un proceso de este tipo, aunque también han intentado pues estigmatizar esta posibilidad, ¿no? El mismo hecho de referéndum, que yo creo que es una prueba irrefutable de que tiene que ser un proceso democrático, pues ha sido también tachado, pues, ¿no? de autoritario, y se ha querido asociar también a otras experiencias que no han sido tan exitosas, pero está presente. Yo creo que va a seguir presente en la agenda pública más allá del resultado del 6 de junio. Muy bien, Indira, muchísimas gracias por aclararnos estas dudas, por pintarnos un panorama de lo que pueda surgir de esta elección hacia más adelante, y esperemos que Perú tenga un brillante futuro. Muchas gracias a ustedes, y bueno, sigamos compartiendo también los avances de esos procesos de cambio en nuestros países.